Vamos a otro tema del día aquí en Noticias 24. Tras un plebiscito, Convergencia Social y Revolución Democrática aprobaron unificarse con el nombre de Frente Amplio, con lo que se convertiría en el partido con más militantes en Chile. Vamos a abordar este tema, también el balance de los 2 años de gobierno del presidente Gabriel Boric. Para eso estamos con el presidente Diego Vela, justamente sobre este tema. Muchas gracias, Diego, por acompañarnos. Bueno, Nicolás, muchas gracias. ¿Cómo reaccionan? Muchos dicen, bueno, pero finalmente no era la totalidad de los militantes de Convergencia, de Revolución Democrática. Al presidente Boric se le preguntaba también durante la mañana en Radio DN y dije, bueno, son los números generalmente que se estiran, digamos, en este tipo de consultas. Independiente de eso, ¿quedan conformes con lo que fue este llamado a hacer una reforma bien profunda y estructural en lo que es parte del Frente Amplio, parte importante del Frente Amplio? Sí, estamos muy contentos. Este proceso se venía hablando hace mucho tiempo, pero en octubre lo empezamos formalmente con los diálogos sobre la unidad, que justamente hicimos encuentros a lo largo del país, para discutir sobre dar el paso o no de conformar este partido Frente Amplio. De esos diálogos emanaron unos principios que son los que constituyen el partido y que finalmente son los que acompañan la definición de fusionarse o no. Participaron más de 10.000 militantes, que son mejores cifras de las que habíamos tenido en otras elecciones. Yo creo que sin duda ahí hay un desafío todavía pendiente de todos los partidos políticos y para nosotros también en particular, de cómo se logran unas militancias más activas, más involucradas en estas decisiones. Pero sí estamos contentos de este proceso que se genera, que por sobre todo, cuando uno funda un partido político, no es algo contingente, no es porque hace 2 meses pasó algo o una decisión, oye, hagamos esto, sino justamente es porque queremos que sea un partido político que trascienda en el tiempo, que marque transformaciones. Nosotros tenemos una vocación de cambio acá y algo que ha hecho también el presidente Gabriel Boric es que entendemos que es fundamental realizar cambios profundos justamente para mejorar la calidad de vida de las chilenas y los chilenos. Y ayer fue un apoyo contundente, más del 80% de las 2 militancias dijeron queremos avanzar en esto frente a los principios de democracia, un principio fundamental, entendido como lo hicimos ahora, que fue zanjar democráticamente decisiones, pero también lo importante que es democratizar el poder, y eso implica la economía también, en el fondo una mejor distribución de la riqueza. El principio también de socialismo, de buscar la justicia social, de buscar que todos tengan condiciones de dignidad, un aspecto fundamental. El ecologismo como un principio fundante, el feminismo como algo transversal al Frente Amplio, también la libertad como la entendemos nosotros, que no depende del bolsillo económico, como vemos que muchas veces hace referencia a la derecha, sino realmente cómo aseguramos que las personas puedan tomar las decisiones y el camino de vida que quieran. Ahora, ¿por qué unirse puede avanzar en esos principios, en esos puntos? Por varias razones. O sea, nosotros, Revolución Democrática, hace 12 años nos fundamos. Pero yo el partido más representativo del Frente Amplio. Es emblemático, en el fondo, ha sido fundamental, y Convergencia Social creo que ya lleva 5 años, 4 años. El partido del actual presidente. Del actual presidente. Y yo lo que veo es que desde que fundamos el Frente Amplio, que fue hace un poco más de 7 años, finalmente las diferencias entre nosotros eran muy pocas. O sea, eran cosas más de identidades políticas, de algunas trayectorias, pero finalmente lo que buscamos para el país es el 98% lo mismo. Y ahí, algo que está muy demostrado en política es que la fragmentación y la división son aliados del individualismo, del caudillismo, de finalmente el buscar capitalizar individualmente. ¿Agendas personales también? Agendas personales totalmente. O partidistas, digamos, te puede ser personas, miembros del partido o de los propios partidos, de alguna manera ir mostrándose más allá de los socios, los colegas. Totalmente, y eso se ve todos los días en el Parlamento o en distintos espacios, que finalmente es más rentable salir a pegar que en vez de buscar la propuesta constructiva o legislar pensando en la política pública, que debería ser lo correcto, en vez de como yo capitalizo más haciendo el punto político. Y acá el paso que damos, nosotros no nos vimos forzados a esto, no era que estamos en disolución, sino finalmente una decisión en libertad, se puede decir. Optamos por unirnos porque entendemos que colectivamente tenemos más fuerza, tenemos más representantes, tenemos más militancia, tenemos más espacios donde podemos llegar, y eso lo queremos poner al servicio justamente de la ciudadanía para las transformaciones que queremos para Chile, que como te decía, al ser un partido político, lo que esperamos es que trascienda este gobierno. Nosotros tenemos una agenda de cambio que se comienza muchos años antes y con el presidente Gabriel Boric se acentúa eso, pero que da una dirección concreta y que no vamos a descansar hasta que no hayan pensiones dignas, hasta que, por ejemplo, en Quintero Puchuncaví no haya contaminación, hasta que haya realmente una solución al derecho al agua, que son cosas que para nosotros son fundantes de nuestro partido. Ahora, está la decisión tomada en los tiempos. ¿Cuándo se van a unir estos 2 partidos y ser Frente Amplio? Ahora vienen... O sea, son Frente Amplio actualmente, pero sí. No, ahora vienen varios procedimientos administrativos y políticos. En primer lugar, nuestros órganos colegiados tienen que ratificar una propuesta de estatutos y con eso nosotros podemos inscribir... ¿Eso no es fácil? O sea, me imagino que no es fácil.
Porque las bases pueden tener un 98% de coincidencia, Sí. pero las estructuras del partido, estamos hablando de hacer un partido único. Exacto, es un trabajo de mucho diálogo, de ser posiciones, pero menos mal son bien parecidas las orgánicas que tenemos. Ya. En un 95% te diría son bien similares Pero y ahora sería un tenemos paso que natural. zanjar. No debería ser tan complejo, Ok. obviamente hay algunos puntos que tenemos que discutir, pero con eso ya podemos inscribir la escritura y ahí empieza un proceso formal en el CERVEL que dura más o menos unos 45 días hábiles, entonces de esperar que a mediados, finales de mayo, ya se realice el trámite administrativo donde se disuelven los dos partidos políticos y se genera este partido resultante de la fusión, que es el Partido Frente Amplio. Y ahí asume una directiva provisoria que Para va a estar después una compuesta elección de la- principalmente por las personas que están actualmente en la directiva. Y de ahí vamos a convocar una elección Ya. que debería ser a mediados, finales de junio, donde la militancia va a definir quiénes van a conducir los próximos años de este partido Frente Amplio. En algún minuto se consideraba también que en este partido único ingresaran el resto de los movimientos que abordan el Frente Amplio. Así es. ¿Eso todavía es una instancia, una idea, o ya se descarta y solamente Convergencia Social y Revolución Democrática van a formar este partido? La fusión administrativa es entre Convergencia Social y Revolución Democrática, pero en el proceso y lo que esperamos que sea el Partido Frente Amplio han participado independientes, organizaciones sociales como Camau, otro partido político como Comunes, que está viendo su proceso de disolución, Sí. Plataforma Socialista, distintas actorías. Y ahí la invitación que hemos hecho a todas las personas y personas que hasta el día de hoy no han sido parte de ninguna de las militancias es que se sumen a militar justamente en el Frente Amplio, que lo pueden hacer sumándose ahora a Revolución Democrática o Convergencia Social, o una vez que ya esté constituido como partido, que finalmente sea, en el fondo en junio, que ya se ingresen a militar. Y eso, al menos lo que hemos hablado con estas otras organizaciones, están todas en esa disposición, estamos trabajando por eso, así que esperamos que eso pueda avanzar prontamente. Diego Vela, desde la mirada de Revolución Democrática y de lo que va a ser este único partido, ¿cómo evaluó lo que han sido los 2 años del gobierno de Frente Amplio? Entendiendo Frente Amplio, Partido Comunista, Socialismo Democrático, también se ha hablado de estas almas o varias almas de esta fragmentación. Ahora, de alguna manera, no quiero decir se atomiza, pero sí se va Afianzando, yo creo. afianzando, digamos. Sí. ¿Cómo ven ustedes lo que ha sido este balance y si también obedece a este cambio de estructura de los partidos que han tenido ustedes? Sí, o sea, como primero... Hablamos con la ministra y podía ver conceptos como aprendizaje, como adaptarse. Sí, Eso o sea, lo repetió varias veces. totalmente. Y yo lo que veo es que partimos con una alianza que no estaba tan afirmada, se puede decir, en el fondo. Ya. Tuvimos unas primarias donde nos enfrentamos y yo lo que he visto es que en estos 2 años se ha ido afianzando la alianza de gobierno con Socialismo Democrático, con el Partido Comunista. No y se exento ha ido de tensiones, me conformando- imagino. Se ha notado, ha sido Siempre público. pueden haber algunas tensiones particulares, pero yo te diría, al menos en la mesa de presidentes, en el comité político, yo creo que estamos todos trabajando por el mismo objetivo. Y justamente el ser ahora Frente Amplio ayuda también a facilitar esos diálogos. Ya no hay que hablar con 3 partidos, sino la idea es que ahora sea uno con el cual se puede interlocutar, facilitando a veces estos espacios de coordinación y de gestión. Y ahí yo lo que veo es que como gobierno, uno, han estado esos aprendizajes. O sea, pasamos al Frente Amplio de incidir ahora a gobernar. Ya lo habíamos hecho en varios gobiernos locales. Nosotros, Revolución Democrática en Maipú, Viña del Mar, Ñuñoa, Valdivia, que son varios municipios, también Tiltil y Casablanca. Pero era importante dar este paso. Pero respondiendo a tu pregunta sobre estos 2 años, yo creo que hemos mejorado en muchas cosas que hace 2 años nos preocupaban mucho como país. O sea, en primer lugar, todas las cifras económicas estaban muy complejas, las proyecciones de crecimiento eran muy complejas, pero también la inflación, que es algo que afecta día a día a las personas, se ha logrado normalizar, estabilizar. En el Gracias a fondo, gran hemos parte del bajado. Banco Central. Yo lo Totalmente. conversaba con la ministra, obviamente ella iba a un punto que es muy lógico, que es el de la responsabilidad fiscal, pero que es el desde para cualquier gobierno, digamos. Hay una tradición que podría ser o no ser, digamos, eso evidentemente... Esas son definiciones políticas y ahí justamente la coordinación con el Banco Central y la autonomía que ha tenido ha sido fundamental para este objetivo, pero también la responsabilidad fiscal que hemos tenido en cuanto al gasto. En muchos países uno ve que se sobrecalienta la economía y que fue lo que pasó acá en Chile. Acá en Chile no fue solamente lo que hizo el Banco Central que generó esta inflación, al revés. El Banco Central buscó controlar, pero las políticas que tuvo el gobierno... Parte de la inflación fue por los retiros, gran parte. 1/3 por los retiros, Pero se un estima tercio. por eso, pero también las ayudas sociales fueron fundamentales. El cómo se Era plantearon necesaria. en Los general... retiros tiene todo un análisis que podemos... Hay dimensiones de eso, pero el nivel de déficit que se generó es un déficit que se ha ido corrigiendo durante estos años y también el poder generar las garantías para poder generar un mayor crecimiento, que justamente eso es lo que se genera. Por otro lado, a nivel de seguridad, o sea, cuando uno ve los índices desde 2017, como venían aumentando, se ha logrado cierto control en dimensiones que son fundamentales. ¿Hubo que hacer un giro ahí importante? Por ejemplo, Pero por ese punto, en tema de seguridad, ¿hubo que hacer un giro importante y profundo desde la mirada del Frente Amplio?
yo creo que se fijó como una mayor prioridad a medida que fue avanzando el gobierno. Porque nunca he pensado que un estado de excepción en la Araucanía seguiría vigente, entendiendo lo que ha sido el elemento, digamos, en términos de seguridad, pero para un gobierno que venía de la mano del Frente Amplio, que criticaba lo que eran los estados de excepción de emergencia o la militarización del Gualmapo, como se decía en algún minuto. Sí, yo creo que nunca tenemos que normalizar que militares tengan que asumir esas funciones. Justamente, como lo dice bien su nombre, este es un estado de excepción y que ha estado dando resultados, y por eso lo hemos mantenido. En el fondo, los incidentes en la zona sur se han disminuido un 45% con este gobierno, justamente también vinculado con el trabajo de buen vivir, que también no es solamente la militarización, sino el trabajo de diálogo, también el trabajo Pero con ese las policías. aprendizaje, por ejemplo, es súper conceptual, yo lo sé, pero tenía una carga profunda el no hablar más de Gualmapo o no mencionar Gualmapo y hablar de macrozona de región de la Araucanía. Es un detalle, yo lo sé, pero en su minuto era parte importante del discurso del Frente Amplio. Yo no me quedaría tanto en eso, o sea, al menos no es un tema de discusión para nosotros. Yo creo que lo más relevante, o sea, y no por eso descartar el término Gualmapo, que tiene una trascendencia histórica, sino lo que está abocado el gobierno, y ha sido muy claro el presidente Boric, sobre todo para los 2 años que vienen, es en hechos y no palabras, en concretar justamente los cambios en mejor vivir que necesitan las chilenas y los chilenos. Y en estos 2 años hemos tenido avances como la ley Papito Corazón, el alza del salario mínimo, que es una condición material que es histórica al nivel que hemos llegado, la reducción de la jornada laboral a 40 horas, el royalty minero, que este año vamos a ver inyectado recursos públicos, o sea, a partir de la minería, en las comunas del país. Eso permite atender desde las comunas seguridad, salud. No solamente las mineras, gran parte sí, pero No, también porque al también resto hay de las comunas que va a llegar parte. También hay fondos de estabilización, justamente. Entonces, yo creo que el valorar estos avances son fundamentales, pero aún quedan desafíos que son urgentes. En materia de seguridad, si bien hemos tenido avances, es uno de los desafíos principales que tenemos como gobierno. Sin duda. Y para eso es muy importante el pacto fiscal, el tener mayor recaudación para poder invertir más en seguridad. El pacto fiscal está destinado para salud, seguridad, Sistema Nacional de Cuidado y aumentar las pensiones a través de la PGU. Son esos 4 elementos. Entonces, necesitamos más recursos ahí. Lo segundo es también pensiones, que no podemos seguir postergando. Llevamos más de 10 años en una discusión de reforma previsional. La tercera la vencida, decía el presidente Boric. Esperemos que tengamos la capacidad, oposición y oficialismo, de generar los puntos de acuerdo. Está claro que hemos tenido distintas visiones, pero justamente lo que tenemos que hacer en política es ponernos de acuerdo en las posiciones para que las pensiones suban hoy día para las personas. Y lo tercero que se ha planteado como una prioridad es el tema del crecimiento. Para esto también es muy relevante el pacto fiscal. Cuando uno ve los análisis del FMI, que han sacado informes, o incluso también de clasificadoras de riesgo como SIP, plantean que uno de los problemas que tiene Chile para poder generar mayor crecimiento es la dificultad que ha tenido el sistema político para llegar a un acuerdo fiscal. Pero también apuntan a la incerteza. Es que justamente va vinculado, porque ya llevamos 3 años, 4 años de una discusión tributaria que no se ha zanjado y donde se reconoce... No, pero también el proceso constitucional, que genera finalmente incerteza, digamos, cuál es la cancha en donde van a jugar. Pero esos procesos se han cerrado. Por poner un ejemplo, sí. solamente uno. No, pero esos procesos se han cerrado y justamente los informes que yo te planteo son posteriores al proceso constitucional y donde plantean lo relevante de llegar a un pacto fiscal, 1, para generar las certezas para el mercado y 2, para atender a las urgencias sociales, porque lo social también genera esas certezas en la estabilidad del país, algo fundamental. Ya vimos lo que nos pasó con el estallido, entonces es muy importante que tengamos la capacidad de llegar a esa capacidad de acuerdo para que las chilenas, todos, los empresarios, las personas que hoy día están sufriendo pensiones que no son dignas o las distintas urgencias que tenemos en la lista de espera en salud, puedan ser atendidas con la prioridad que deben requerir. Y este año, que el tercer año, es el fundamental para eso. Y ahí justamente la invitación a la oposición es que no su bandera sea como atacar al gobierno del presidente Boric, sino ver la disposición que hemos visto en la última semana, donde dicen... Busquemos un acuerdo, busquemos una posición y eso es lo que esperamos que pase. Es como superar la lógica que vimos en el proceso constitucional, que era el todo o nada, sino llegar a puntos medios que pongan a las chilenas y a los chilenos por delante. Ahora, como a cualquier gobierno de 4 años, que son los que actualmente tenemos, los últimos 2 años en términos de reformas estructurales, de avanzar en su programa de gobierno, siempre es complejo cuando está el evento eleccionario. Este año, el próximo año. Ahora, lo voy a decir en un chileno, pero que se entienda en la experiencia también de otros gobiernos, pero lo que podría pasar acá y la mirada también que tienen sobre la oposición, ¿les podrían pasar la cuenta? O sea, cuando se hablaba de nos niegan la sal y el agua, cuando hablaban de obstruccionismo, cuando hablaban de parlamentarismo de facto, por ejemplo, lo que fue la segunda mitad del gobierno del expresidente Sebastián Piñera. Sí, hay 2 cosas. Una, durante estos 2 primeros años de gobierno hemos tenido como 7 elecciones, si no me equivoco, 7 procesos eleccionarios, o no sé, pero hartos, ¿o no? Tuvimos el proceso constitucional, la elección, tuvimos después
el segundo proceso constitucional, el plebiscito para poder definirlo. O sea, hemos estado llenos de contingencia de decisiones. No, estoy exagerando, no son menos, pero... No, pero se entiende. Sí, pero son varias. Se entiende. Y a pesar de eso hemos logrado avanzar en muchas materias y proyectos de ley. O sea, este es el gobierno que por año más proyectos de ley ha legislado, en seguridad en particular, pero también en otras materias. Entonces, hemos logrado avanzar y por eso yo espero que este año no sea la excepción en que sigamos teniendo la capacidad de caminar y mascar chicle a la vez. O sea, poder ir a un proceso eleccionario, pero avanzar en estas otras materias. Y respecto a lo que tú planteas, yo comparto que desde nuestro sector hemos hecho una autocrítica, también como hemos sido oposición, y yo creo que también los aprendizajes que han significado estos dos procesos constitucionales que vivimos como país es de esperar que marquen un cambio en el Parlamento y en cómo nos estamos entendiendo como sistema político, en el sentido de no negar la sal y el agua, sino ver que justamente quienes se ven perjudicados por esa manera de actuar son las chilenas y los chilenos. Y ahí uno no espera que te digan estoy de acuerdo con todo, pero en materias que son cruciales para el crecimiento, para el bienestar de la población, que son pensiones y pacto fiscal, que tengamos la capacidad de llegar a acuerdos. Diego Vela, nos queda un minuto, pero no quiero dejar pasar también la opinión del presidente de la Revolución Democrática en este punto, lo que ha sido la discusión sobre este tema con Israel. Digo este tema porque tiene varias aristas, pero finalmente una medida concreta del gobierno. Se le preguntaba al presidente por excluir a las empresas de ese país en la FIDAE. Ahora, algunas declaraciones que han salido del diputado Winter, del presidente de Convergencia Social, de Diego Ibáñez, con respecto a que podría ser el camino eventualmente, lo pone en condicional, romper relaciones con Israel. Porque ya de hecho esta situación de FIDAE, las declaraciones que dice el embajador de Israel en Chile, que finalmente el presidente dice no ha sido así, ¿habría que romper relaciones? Lo pregunto muy en concreto, a juicio del presidente de la Revolución Democrática. O sea, muy en concreto, creo que esa decisión le corresponde al presidente de la República y al gobierno con la Cancillería. Yo creo que son graves las declaraciones que ha dado el embajador, creo que no corresponden al rol que él debería tener como representante de un Estado, pero en ese sentido yo sí creo que la política exterior, quien la decide es el presidente de la República. Y en ese sentido yo quiero ser respetuoso y responsable como partido político de un Es como Estado. integrante del Comité Político Ampliado también. Absolutamente. ¿El tema se ha discutido? No se ha discutido. Justo hoy día no tuvimos comité político ampliado porque estaban todos los ministros desplegados en terreno y la semana pasada no se alcanzó a tratar. Entonces, pero yo ahí sí dejo y uno opta por la responsabilidad en ese sentido de el presidente es quien define eso y la política de gobierno porque tiene implicancias de Estado. Diego, la presidenta de la Revolución Democrática, gracias nuevamente por acompañarnos. Muchas gracias a ti. Que esté muy bien.